El ucraniano lanzó todo lo que pudo contra los rusos. La munición voló una tras otra, impulsada por la pólvora o por las manos. Necesitaba avanzar en ese terreno seco, pisando donde la artillería fragmentó piedras, árboles y cuerpos. Los compañeros lo seguían, dándole protección en esos momentos tensos en los que la vida no valía nada ante cualquier pedazo de metal que podía acabar con ella, y apenas era la mañana. Una trinchera más en la contraofensiva, durante un verano tan caluroso como el abrazo de las granadas. No podía detenerse. Detenerse era la muerte anunciada. Ucrania y Rusia seguían en conflicto en 2023, con la guerra extendiéndose mucho más de lo que cualquiera esperaba. Obviamente, los rusos no se habían preparado para que sus problemas duraran tanto tiempo en un país tan inferior militarmente hasta 2022. La invasión generó algo que fue advertido por el propio líder mercenario del grupo Wagner. Los rusos terminaron convirtiendo a Ucrania en un ejército eficiente que se enfrentaba a una nación con décadas de experiencia en conflictos. Ese propio líder mercenario, Prigozhin, uno de los grandes responsables de las victorias rusas en 2023, desafió a Vladimir Putin en junio de ese año. Llevó a sus tropas hasta cerca de Moscú para luego retroceder, dejando atrás un rastro de incertidumbre y una sensación de impunidad tanto para él como para generales como Sergei Surovic. El hombre que decían que estaba al lado del PMC en ese motín. Exactamente 2 meses después, llegó la venganza del presidente ruso. Sin perdón, el avión cayó repentinamente del cielo, llevando al suelo y al infierno a los líderes del grupo mercenario más poderoso del mundo hasta ese momento. Esa fue una de las grandes transformaciones en los conflictos entre Rusia y Ucrania en ese año. A pesar de que el grupo Wagner ya no estaba en Ucrania, su existencia siempre era una incógnita y una amenaza. Al final de cuentas, ellos eran los conquistadores de Bakú. Para los rusos no fue un problema. El Ministerio de Defensa comenzó las negociaciones para desarmar a los mercenarios en todos los países donde tenía influencia. Ejerció una enorme presión para que todos los activos fueran transferidos al gobierno y que el grupo Wagner fuera expulsado. Vladimir Putin obtuvo las victorias que necesitaba con la empresa militar privada. Después, su propia revuelta sirvió para consolidar el poder y demostrar que ningún hombre con ejército era un desafío. No solo eso cambió. A mediados de 2023, los ataques de los ucranianos también cambiaron. De repente, los drones pasaron a formar parte del repertorio del país. Una de las noticias que más llamó la atención fue la de los vehículos de superficie no tripulados, los USV. Los equipos pesaban 1000 kilogramos, con una carga explosiva de hasta 300 kilogramos de TNT. Su alcance era de 800 kilómetros y una velocidad máxima de hasta 80 kilómetros por hora. 2 embarcaciones rusas sufrieron ataques de USV. El Servicio de Seguridad y la Marina de Ucrania se unieron en la operación. No fue la primera vez que se usaron. En otras ocasiones, los rusos habían logrado impedir los ataques con gran eficiencia. Esta vez, sin embargo, los drones viajaron por las aguas a alta velocidad. Incluso los primeros disparos no fueron capaces de impedir su acercamiento. Uno de ellos alcanzó un buque de guerra al punto de que la embarcación necesitó ser remolcada y recibir el apoyo de otros barcos para no hundirse. El segundo fue un buque tanque con toneladas de combustible para las tropas. Otra parte importante para el ejército ucraniano fue la toma de aldeas y asentamientos en la ofensiva del sur. Las noticias sobre el avance en Robotyne o la toma de Staromayorsk a finales de julio eran alentadoras. Después de tantos meses en una contraofensiva en la que sufrieron bombardeos en los campos de batalla y en los medios de comunicación, finalmente, Ucrania parecía estar tomando la iniciativa. Staromayorsk, la más grande, fue tomada con mucho esfuerzo. Toda la ciudad estaba en ruinas, donde los ucranianos intentaban establecer bases mientras eran observados por los rusos. El mando había decidido no detenerse ahí. Avanzar era la única opción en medio de tantos incendios. Había información de que las líneas de defensa rusas empezaban a ser reforzadas.
Normalmente se consideraba que la primera línea, con todo el campo minado, sería la peor por la que habría que pasar. Ahora los rusos se daban cuenta de que el avance enemigo continuaba. Necesitaban ganar tiempo para reforzar aún más los lugares que no tenían el mismo poder de defensa que las líneas principales. Y la manera de conseguir ese tiempo era bombardear constantemente las posiciones conquistadas por los atacantes. Los rusos tenían sus defensas listas para expulsar a los ucranianos de sus nuevas conquistas. El objetivo de esos enemigos era llegar a Berdiansk. La 37ª Brigada Motorizada, la 60ª Brigada Motorizada y la 127ª División Motorizada eran las principales responsables de defender la ciudad bajo control ruso, antes de la llegada de la llamada línea de Surovkin, nombre dado en honor al general que comandó la formación de esas defensas. Esos eran puntos cruciales que cobraban la vida de los ucranianos en cantidades aterradoras. Surovkin estaba desaparecido desde junio después del golpe de Wagner y fue oficialmente destituido del cargo. Pero su estrategia seguía funcionando. Los ucranianos tenían la obligación de avanzar. Ellos sabían de la urgencia de mantener posiciones, pues los rusos seguían preparando más defensas posteriormente. Las Fuerzas Armadas de Rusia se prepararon de maneras diferentes. Una de ellas era simplemente esperar a que ellos vinieran. Los soldados corrían aliviados cuando se daban cuenta de la poca resistencia ofrecida por los rusos. En una guerra tan llena de muertes y en una contraofensiva tan difícil, un momento así generaba tanto alivio que los hombres avanzaban lo más rápido posible para conseguir algo de protección. Apenas entraron en la trinchera y no se dieron cuenta del peligro obvio que tenían delante. Una mina de detonación remota Mon 50 los esperaba, estalló frente a los ucranianos. Los hombres que sobrevivieron todavía tuvieron que lidiar con el impacto directo de la artillería que terminó el trabajo. Una trinchera tomada, incluso sin trampas, no estaba libre de peligro. Los drones rusos vigilaban a los ucranianos mientras caminaban sobre el nuevo terreno. A veces eran vistos, pero el intento de derribarlos era inútil. El explosivo caía imperturbable para infligir dolor a quienes hasta ese momento estaban felices por la victoria. Uno de los puntos fundamentales era el uso de la artillería y la fuerza aérea, y los rusos se vengaron con el fuego que venía desde el aire. Ninguna conquista en esa tierra ocurría sin un alto tributo pagado a los dioses de la muerte. Las bombas FAB-500 fueron lanzadas por aviones contra Staromayorsk. Una bomba aérea de bajo arrastre de uso general de la Fuerza Aérea Rusa tenía una ojiva de 500 kilogramos de explosivos. Los rusos no se conformaban solo con eso. Lanzaron sus Grad en sucesión contra la ciudad, intentando desalojar a los ucranianos. Aún así, los enemigos seguían avanzando audazmente. Sin embargo, no contaban con la arrogancia de muchos de los operadores de tanques rusos. La tripulación del T-80 Lyusha acababa de recuperarse de la pérdida de 2 miembros cuando notó el avance de una columna ucraniana. El dron avisó sobre la llegada y vio, asustado, cómo el tanque avanzó a máxima velocidad para disparar contra las columnas. El T-80 tenía en su cañón de 125 milímetros los misiles 9M119 que pronto surcaron el aire para encontrarse con los primeros T-72 ucranianos. Habiendo perdido sus principales blindados de ataque, los ucranianos, sin saber lo que ocurría, continuaron avanzando con lo que podían. Lyusha no perdía. Dispararon más de sus misiles guiados antitanque mientras pedían desesperadamente apoyo, sabiendo los riesgos que corrían. Los ucranianos intentaron moverse aún estando perdidos. Sin un dron que los guiara en medio del caos, solo se daban cuenta de cómo la furia surgía de entre los árboles para doblar el metal de sus blindados. Lyusha retrocedió para intentar reposicionarse y esperar refuerzos, pero no llegaban. La oportunidad parecía única. El operador artillero del momento, Alexei Nelstrev, ordenó los avances y continuó con los disparos. El vehículo blindado de transporte de personal M113 fue partido por la mitad, con el humo negro ocultando la muerte de los soldados que estaban dentro.
Una vez más, Lyusha retrocedió para luego volver con toda su furia y lanzar sus últimos misiles contra los enemigos. El caos se intensificó entre los ucranianos, que seguían incapaces de contraatacar. La artillería rusa apareció como apoyo cuando Lyusha ya había hecho el trabajo. Fueron más de 30 minutos de combate en los que la ofensiva ucraniana fue masacrada de una manera tan vergonzosa que sacudió la confianza de los atacantes por mucho tiempo. Los hechos de Lyusha le valieron medallas entregadas por el propio líder de la República Popular de Donetsk. La tripulación incluso se reunió con Vladimir Putin, siendo recompensada con honores que pocas veces se han visto en el ejército durante esta guerra. La gloria de los rusos durante la ofensiva hizo que muchos ucranianos se quejaran de las órdenes que recibían. Hubo protestas de oficiales como la del sargento Valery Markos, quien pidió ser degradado voluntariamente de su cargo para estar junto a sus soldados. Él se sentía incómodo con las estrategias de la contraofensiva y el impacto que generaron en la moral de los soldados. Según Markos, las acciones de muchos de sus comandantes eran irresponsables en esa contraofensiva. Incluso llegó a grabar un video mostrando que fue obligado a dormir al lado de soldados rusos muertos, pasando la noche junto a los cuerpos que se deterioraron. En medio de ese olor fétido, expresó sus protestas, pues prefería estar junto a sus subordinados, corriendo los riesgos, que simplemente enviarlos a cumplir órdenes en las que no creía. A partir de eso, logró una reunión con el presidente Zelensky para conversar sobre la reforma en la situación de los sargentos. Ese era el ambiente de tensión en el que muchos soldados vivían. Surgieron imágenes sobre la destrucción en Staromayors. Carcasas retorcidas y blindados esparcidos causaron conflictos sobre a quién pertenecían las pérdidas. Ambos bandos argumentaron que solo el otro perdió más de 30 vehículos durante los combates. Como si fuera posible defender o atacar una ciudad en un conflicto de esa magnitud sin que hubiera pérdidas de ambos lados. Los rusos ganaron total confianza con los innumerables problemas de los ucranianos en la ofensiva. Prepararon sus tanques en columnas para un avance arrasador y expulsar de una vez a los enemigos de las posiciones conquistadas. Lo que la artillería no destruyó, ahora los blindados lo arrasarían. Los motores de los vehículos rugían por los campos y el ruido solo quedó acallado cuando las primeras minas explotaron. Los misiles de 150 milímetros cayeron poco después, reduciendo el poderoso avance ruso a ruinas en llamas. El siguiente objetivo tenía nombre: el Rosein. Los ucranianos tenían armas listas para usar allí, pero primero necesitaban acercarse más. Las trincheras antes de Rosein eran otro desafío. Los soldados entraron en los reductos rusos, desafiando una tierra arrasada que quería tragárselos. Necesitaban reabastecerse de munición en medio de la desesperación del combate, contando con el apoyo de los amigos para volver al ataque. El avance era rápido, a través de tantas columnas de humo negro que surgían con el lanzamiento de las granadas. Los pasos agresivos iban acompañados de disparos en dirección a los rusos. Al ver a alguno de ellos más protegido, la granada volaba para eliminarlo. Un ataque rápido y violento era, muchas veces, la mejor respuesta para tomar la trinchera. Ese ruso esperaba la llegada de la infantería ucraniana, pero la amenaza vino desde arriba. Él fue blanco de un conjunto de equipos de los enemigos. Sin una artillería tan poderosa y abundante como la de los rusos, era común que los soldados ucranianos avanzaran con el apoyo de un mortero de 60 milímetros. Rápidamente cargaron y comenzaron el bombardeo contra los rusos con apoyo de drones para corregir el tiro. La cabeza del ruso giró con el ruido, las esquirlas atravesaron el uniforme y se clavaron en la piel. La adrenalina lo puso de pie de nuevo y lo hizo correr tambaleándose y ensordecido. Se apresuraba sin poder oír los disparos de las AK de los ucranianos. Los combates continuaban en la trinchera y llevarían a la pérdida de otra posición más en dirección a Urozhen. Las posiciones avanzadas aseguraron que los primeros blindados entraran en Urozhen sin que ningún ruso con una TGM los esperara en 2 agujeros antes de la ciudad. La artillería enemiga no los perdonó, descargando puro odio con kilos de explosivos. La destrucción en los primeros ataques costó muchas vidas ucranianas, obligándolos a una nueva estrategia.
Los Su-25 volaron bajo para arrasar a los rusos. El ruido de los aviones sobre sus cabezas no era el único problema de los enemigos. Las bombas de Eidan estallaron en las casas. La artillería ucraniana generó la oportunidad para que los primeros tanques entraran. El retumbar de los cañones empezó a alarmar a los rusos, despertándolos de la ilusión de que podrían mantener la ciudad por mucho más tiempo. Habían eliminado a tantos soldados y vehículos enemigos, pero había un límite para lo que los combatientes podían soportar en la defensa. La secuencia de bombardeos fue demasiado intensa, obligando a los rusos a huir de forma desorganizada. Los drones ucranianos marcaron los objetivos y los oficiales dieron la orden. Los ucranianos que lanzaron las primeras de estas armas tan polémicas pensaron en cuánto los rusos ya habían provocado el deseo de arrojarles esos fragmentos de rabia y dolor. Fue un momento de venganza. El dispensador dividió las cargas explosivas en el aire, arrojándolas en un amplio radio sobre los soldados. Quien no murió por los fragmentos terminó herido y arrastrado por sus compañeros a posiciones más seguras. Algunos de los rusos sobrevivientes nadaron por el río para rendirse después de las batallas extenuantes. Los ucranianos finalmente habían conquistado más territorio hacia Berdiansk. Todavía quedaba mucho por enfrentar en las líneas de Zorovik. La sangre y el sudor corriendo por la piel aún serían muy abundantes en esa carrera hacia el mar de Azov. Tanto los rusos como los ucranianos sentirían lo que esas líneas significaban para sus destinos. El tiempo de la paz aún no llegaba. Mientras tanto, cada soldado luchaba por sus compañeros en los nosturos, disparando sin cesar para que la próxima tumba no fuera la suya.